Tomé el teléfono equivocado en aquella comida familiar, creyendo que era el mío. Alcancé a leer una notificación que decía: Mariana todavía no sabe lo de Andrés. Mi hermana me lo arrancó de las manos en un segundo, pero ya era tarde. Esa noche descubrí que mi esposo llevaba casi 3 años con otra mujer y que casi todas las personas que yo amaba lo sabían. Me llamo Mariana, tengo 28 años y estuve casada 4 con un hombre llamado Andrés. Voy a contarles lo que pasó, aunque cambié los nombres de todos, porque esta historia no es solo mía, es de mi familia entera, y de lo fácil que resulta convertirse en cómplice de una mentira solo por no querer ser quien la dice en voz alta. Andrés y yo nos conocimos jóvenes, en la universidad. Con los años construimos algo que a mí me parecía sólido. Una casa, rutinas, un círculo de amigas que yo tenía desde antes de casarme, mis padres que lo adoraban como a un hijo, y mi hermana menor, Camila, que siempre fue casi como mi otra mitad. Andrés se había integrado tanto en mi familia que a veces yo pensaba, en broma, que lo querían más a él que a mí. Con Camila había algo distinto a la relación normal entre hermanas. Nos llevamos solo 2 años y crecimos prácticamente como si fuéramos gemelas. Mismo cuarto durante la infancia, mismas amigas en la secundaria. Un lenguaje de código que solo nosotras entendíamos, hecho de miradas y frases a medias. Cuando ella se separó de su primer novio serio, a los 23 años, dormí en su departamento durante una semana entera, solo para que no pasara las noches sola. Cuando yo tuve mi primer aborto espontáneo, antes de que las cosas con Andrés empezaran a torcerse, fue Camila quien se sentó conmigo en la sala de espera del hospital mientras Andrés estaba de viaje de trabajo. Por eso, cuando digo que descubrir su silencio me dolió distinto a descubrir la infidelidad, no es una frase hecha. Era literalmente la persona en la que más confiaba de todo el planeta. Todo comenzó un domingo cualquiera, en casa de mis padres. Estábamos comiendo, hablando de nada en particular, cuando mi teléfono vibró en la mesa. O eso creí. Tomé el que estaba más cerca, sin mirar bien, y vi una notificación en la pantalla de bloqueo. Era el teléfono de Camila. Decía: ¿Mariana todavía no sabe lo de Andrés? Recuerdo el frío que me subió por los brazos. No fue un pensamiento articulado, fue algo más animal, algo en el cuerpo que reconoce el peligro antes de que la mente lo entienda. Camila estiró la mano casi de un salto y me quitó el teléfono. Perdón, es que tengo la pantalla rota. A veces no reconoce bien los dedos, dijo y cambió de tema hablando de la comida, con una naturalidad que en ese momento no cuestioné, pero que meses después reconocería como la misma naturalidad exacta con la que Andrés mentía todos los días. Yo sonreí, asentí, seguí comiendo, pero por dentro algo ya se había roto. Esa noche, cuando llegamos a casa, Andrés se durmió temprano, como siempre. Yo me quedé despierta viendo el techo, repasando esa frase una y otra vez. ¿Todavía no sabe? Todavía. Esa palabra implicaba tiempo. Implicaba que había algo que yo debía haber sabido hacía rato. No dormí. A las 3 de la madrugada, mientras Andrés respiraba profundo a mi lado, tomé su teléfono. Sabía la clave, la habíamos compartido siempre. Me metí al baño para revisar, con la puerta entreabierta, sentada en el borde de la tina, con el brillo de la pantalla como única luz en la oscuridad. Empecé a revisar. Al principio no encontré nada, solo mensajes de trabajo, grupos familiares, nada raro. Sentí, por un segundo, un alivio absurdo, como si tal vez esa notificación de Camila hubiera sido sobre otra cosa, algo inocente que yo estaba malinterpretando por el pánico. Pero había una aplicación de notas con una carpeta oculta, protegida con otra clave. Probé su cumpleaños. No funcionó. Probé el mío. Nada. Probé la fecha de nuestra boda. Se abrió. Ahí estaba todo. Fotos, conversaciones, una mujer llamada, en mis apuntes, la otra. Los mensajes se remontaban casi 3 años atrás. 3 años de te amo, de fotos en lugares que yo ni conocía, de planes de viaje que él me había dicho que eran cosas de trabajo. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el teléfono en las manos, sintiendo que el estómago se me caía por un precipicio que no tenía fondo. Pero lo que vino después fue peor, mucho peor. Empecé, en los días siguientes, a investigar con cautela. No confronté a nadie, simplemente observé. Y observando, entendí que no era solo Andrés quien me había mentido,
Era casi todo mi mundo. Mi hermana Camila lo sabía desde hacía más de un año. Encontré en una vieja conversación que ella había dejado abierta sin querer en su laptop cuando la usé para imprimir algo, un intercambio con una amiga donde decía: «Ya sé que está mal, pero Andrés me juró que ya terminó. No quiero ser yo la que le rompa el corazón a mi hermana». Mis amigas, las mismas que me llamaban cada semana para tomar café, habían visto a Andrés con esa mujer. Una de ellas, Renata, los había visto de la mano en un restaurante hacía 2 años y nunca dijo nada. Otra, Paula, sabía desde hacía casi el mismo tiempo. Mis padres. Mis propios padres habían escuchado rumores en el pueblo donde vivían, rumores que llegaron por conocidos comunes y en algún momento los confirmaron. Mi madre, cuando finalmente exploté meses después, admitió que llevaba 8 meses sabiéndolo. Nadie me dijo nada. Ni un mensaje anónimo, ni una indirecta más clara, ni una sola persona de las que me veían llorar de risa en las comidas familiares se atrevió, en 3 años completos, a sentarse conmigo y decirme la verdad de frente. Recuerdo la sensación exacta de esos días. No era solo dolor por la infidelidad, era una especie de vértigo, como caminar por un pasillo que creías conocido y descubrir que las paredes eran de cartón todo el tiempo. Cada abrazo de mi madre, cada café con mis amigas, cada tarde con Camila viendo películas, había sido una actuación. Yo era la única persona en la sala que no conocía el guión. Recuerdo pensar, en esos primeros días, que ni siquiera sabía ya cómo distinguir un abrazo real de uno actuado, y que esa duda, más que cualquier otra cosa, era la que de verdad me quitaba el sueño por las noches. Empecé, con mucho cuidado, a preguntar. No directamente, preguntas pequeñas, indirectas, para ver reacciones. Le pregunté a mi madre si alguna vez había escuchado algo raro sobre Andrés. Ella se puso pálida. Dijo que no, que por qué preguntaba eso, y cambió de tema tan rápido que confirmó todo lo que yo ya sabía. Con Camila fue distinto. Un día, tomando un café, le dije casi al pasar: «Últimamente siento que Andrés está raro». Ella se quedó quieta, con la taza a medio camino de la boca, y dijo: «Raro, ¿cómo?» No raro por qué, sino raro cómo, como si estuviera calculando cuánto sabía yo. Con Paula probé algo distinto. Un sábado, mientras caminábamos por el parque cerca de su casa, le pregunté directamente si alguna vez había visto a Andrés en algún lugar donde no debería estar. Se rió, nerviosa, y me dijo que qué pregunta más rara. Que por supuesto que no, que Andrés era un santo comparado con los maridos de la mitad de nuestras amigas. La risa se le cortó un poco al final de la frase. Un detalle mínimo que en cualquier otro momento de mi vida se me hubiera pasado por alto, pero que ahora anotaba mentalmente con la misma precisión con la que anotaba fechas en mi cuaderno esa noche. Ahí decidí que necesitaba entender todo antes de decir una sola palabra. Contraté un abogado en secreto. Se llamaba Óscar. Me lo recomendó una compañera del trabajo que había pasado por algo similar años atrás. En nuestra primera reunión, en una oficina pequeña con demasiados archiveros grises, le conté todo de un tirón, casi sin pausas, y cuando terminé me preguntó algo que no esperaba. ¿Qué es lo que realmente quieres, Mariana? ¿Salir rápido de esto o entender primero todo lo que pasó? Le dije que necesitaba entender primero. Asintió como si esa respuesta le confirmara algo, y me dijo que en ese caso no había prisa, que la prisa solo la beneficiaba a él, no a mí. Esa frase se volvió una especie de ancla durante los meses siguientes, cada vez que la impaciencia por explotar todo de una vez amenazaba con ganarme. Empecé a organizar mis finanzas, a sacar copias de documentos importantes, a buscar un departamento pequeño donde pudiera vivir si decidía irme. Reuní pruebas de la infidelidad de Andrés, capturas de pantalla, fechas, lugares. Pero también empecé a construir algo distinto, algo que se volvió casi una obsesión silenciosa. En ese cuaderno anoté nombres, fechas, quién sabía qué y desde cuándo. No quería solo divorciarme, cualquiera puede divorciarse. Yo quería que cada persona que había decidido protegerlo a él en lugar de protegerme a mí, entendiera con precisión lo que había hecho. Durante 3 meses viví una doble vida silenciosa. Andrés seguía llegando del trabajo,
me besaba en la mejilla, me preguntaba cómo había estado mi día y yo le contestaba con total normalidad, sintiendo cómo la piel me ardía por dentro cada vez que mentía con la misma naturalidad que él. Camila seguía llamándome mi hermana favorita y organizando planes juntas. Mis amigas seguían invitándome a salir, a hablar de nuestras vidas, riéndose conmigo como si no existiera un secreto del tamaño de una casa entre nosotras. Mis padres seguían diciendo en cada comida familiar lo afortunada que era yo de tener un matrimonio tan estable, tan raro de ver hoy en día. Cada una de esas frases se me clavaba distinto, pero yo sonreía, asentía y seguía escribiendo en mi cuaderno. Hubo una noche, cerca del segundo mes, en que estuve a punto de romper todo el plan antes de tiempo. Camila me llamó llorando por algo completamente ajeno, un problema en su trabajo, y mientras la consolaba por teléfono sentí un impulso enorme de decirle, ahí mismo, todo lo que sabía. Tenía la frase formada en la boca. Camila, sé que sabes lo de Andrés. No la dije. Colgamos, ella más tranquila, y yo me quedé sentada en la cocina, con el teléfono todavía caliente en la mano, preguntándome cuánto más iba a aguantar, fingiendo que no sabía nada mientras seguía siendo el hombro de todos los demás. Durante ese tiempo hice algo más. Volví varias veces a esa carpeta oculta en el teléfono de Andrés, donde había encontrado todo al principio. No fue casualidad que la revisara de nuevo con más calma. Ahí, además de los mensajes con la otra, había una nota que al principio no entendí del todo, una lista corta escrita para él mismo con nombres y frases sueltas. Camila, una vez, ya terminado. Papás, emocional, no físico. Renata, matrimonio muerto hace años. Paula, ya sabe, no habla por pena. Tardé un momento en comprender lo que estaba viendo. No era una lista cualquiera, era un recordatorio, una especie de guía para no contradecirse, para acordarse qué versión le había dado a cada quien. Un manipulador metódico necesita, tarde o temprano, un sistema para no perderse en sus propias mentiras. A partir de esa lista, empecé a confirmar cada pieza con conversaciones indirectas, las mismas preguntas pequeñas que ya había empezado a hacer con Camila y con Paula. Cada vez que alguien repetía, casi palabra por palabra, algo que coincidía con lo que Andrés había anotado, sentía que una pieza más encajaba en su lugar. A Camila le había dicho que la aventura había sido una sola vez, un error, algo que ya había terminado hacía meses. A mis padres les contó que había existido una relación emocional, nada físico, algo que ya estaba resuelto. A Renata le dijo que nuestro matrimonio llevaba años prácticamente terminado, que Mariana y yo solo seguíamos juntos por costumbre. Y a Paula, la más cercana de mis amigas, le aseguró que yo ya sabía todo, que simplemente prefería no hablar del tema porque me daba vergüenza. Cada mentira estaba diseñada para que la persona que la escuchara se sintiera cómoda guardando el secreto. A mi hermana le dio una salida emocional. Ya terminó, no hace falta lastimarla. A mis padres les dio una versión menos grave. No fue físico. A mis amigas les dio permiso para no sentirse culpables. Ella ya sabe, o el matrimonio ya estaba muerto de todas formas. Era, en el fondo, un manipulador metódico. Y yo, mientras anotaba todo esto en mi cuaderno, sentía que cada página que llenaba era un ladrillo más en algo que estaba construyendo sin saber todavía exactamente qué forma tendría. A veces, de noche, releía esas páginas y me preguntaba si me estaba convirtiendo en alguien igual de calculador que él, y la respuesta que siempre encontraba era que había una diferencia enorme entre documentar la verdad y fabricar mentiras, aunque en el momento, agotada, esa diferencia a veces se sintiera más delgada de lo que me hubiera gustado admitir. La oportunidad llegó sin que yo la buscara. Mis padres iban a celebrar su aniversario de bodas, 30 años juntos, con una fiesta grande en un salón, con toda la familia y varios amigos cercanos. Andrés, entusiasmado como siempre, sugirió que aprovecháramos la ocasión para hacer un brindis por los matrimonios duraderos, por las familias que se mantienen unidas. Sentí una furia tan fría que casi me asusté de mí misma. «¿Me parece perfecto?», le dije. «Yo también quiero preparar algo». Los días previos a la fiesta los pasé revisando mi cuaderno una y otra vez, ordenando fechas, verificando cada dato. Compré sobres, en cada uno escribí un nombre.
Andrés, Camila, Renata, Paula, mis padres, y el último, el más importante, llevaba mi propio nombre. La noche de la fiesta, el salón estaba decorado con luces cálidas, mesas largas, flores blancas. Mis padres bailaban su primera pieza como si tuvieran 20 años. Yo estaba sentada entre mi hermana y una de mis amigas, sonriendo, con los sobres guardados dentro de mi bolso, pesando como piedras. Recuerdo el sonido de los cubiertos contra la porcelana, la orquesta pequeña tocando algo suave en una esquina, primos y tíos que no veía hacía años saludándome desde lejos con la mano, sin idea de lo que estaba a punto de pasar en esa misma sala. Llegó el momento de los discursos. Mi padre habló primero, emocionado, agradeciendo a mi madre por 30 años de vida juntos. Luego Andrés pidió el micrófono, habló sobre la confianza, sobre la familia. Habló con esa facilidad que siempre tuvo para sonar sincero, de que un matrimonio no se sostiene solo con el amor de los dos que lo forman, sino con tener personas alrededor que protejan tu matrimonio en los momentos difíciles, que sepan cuándo callar y cuándo apoyar. Vi a varios asentir, conmovidos, sin idea de que estaba describiendo, casi con exactitud, lo que él mismo había estado pidiéndoles a cada uno de ellos durante meses. Sentí que me faltaba el aire de la ironía. Tuve que morderme la lengua para no reírme en voz alta ahí mismo. Cuando terminó, entre aplausos, pedí el micrófono. Yo también preparé algo, dije, con la voz más calmada que pude fingir. Agradecí primero a mis padres, por enseñarme el valor de la familia. Agradecí después a mis amigas, por estar siempre presentes. Vi sonrisas alrededor, gente conmovida, copas alzándose. Entonces miré a Camila, y especialmente quiero agradecer a mi hermana, porque durante este último año me enseñó algo que nunca voy a olvidar. Ella sonrió, todavía sin entender. Todos sonreían. Me enseñó que puedes sentarte frente a alguien, decirle que la quieres, abrazarla, reírte con ella y al mismo tiempo ayudar a mantener la mentira que está destruyendo su vida. El salón se quedó en absoluto silencio. Vi cómo la sonrisa de Camila se desarmaba en tiempo real. Vi a Andrés incorporarse de golpe. Levanté la mano. Todavía no termino. Sentí las piernas temblando, pero mi voz no tembló. Sacaron el micrófono de mi mano por un segundo. Alguien de la organización pensó que había un problema técnico, pero yo lo recuperé y seguí. Saqué los sobres de mi bolso, uno por uno, y los puse sobre la mesa principal, uno con el nombre de Andrés, otro con el de Camila, otros con los nombres de Renata, Paula y mis padres. Dentro de cada sobre hay una fecha, dije. La fecha exacta en la que descubrí que cada uno de ustedes sabía lo que estaba pasando en mi matrimonio, y decidió no decirme nada. Nadie se movió. Camila, tú llevabas 14 meses sabiéndolo cuando yo por fin lo descubrí sola. Renata, 2 años. Paula, viste a Andrés con esa mujer en persona y decidiste callarlo. Mamá, papá, ustedes llevaban 8 meses conociendo la verdad. Abrí el último sobre, el que tenía mi nombre, y este es el mío. Adentro estaban los documentos iniciales de mi divorcio. Andrés, pálido, dio 2 pasos hacia mí. ¿Desde cuándo sabes?, preguntó con la voz quebrada. 3 meses, respondí. El silencio que siguió a esa frase fue el más largo de mi vida. Vi las caras de mi familia recalculando todo, entendiendo en un segundo que cada café, cada abrazo, cada te quiero de los últimos 90 días había sido observado por alguien que ya sabía la verdad completa. Pero el golpe final todavía no había llegado, porque cuando empecé a leer en voz alta, brevemente, las distintas versiones que Andrés le había contado a cada uno, algo se rompió también entre ellos. A ti, dije mirando a Camil, te dijo que había sido una sola vez, que ya había terminado hacía meses. Camila giró la cabeza hacia Andrés con una expresión que no había visto nunca en ella. A mis padres les dijiste que solo fue una relación emocional, nada físico. Mi madre se llevó la mano a la boca. A Renata le dijiste que nuestro matrimonio ya estaba prácticamente terminado desde hacía años. Renata bajó la mirada. Y a Paula le aseguraste que yo ya sabía todo, que solo no quería hablar del tema. Paula miró a Andrés con una mezcla de asco y vergüenza que jamás olvidaré. Entonces empezaron a discutir entre ellos, ahí mismo, delante de todos los invitados. Camila le preguntó a Andrés por qué le había jurado que ya había terminado. Mi madre le reclamó que la historia que él le contó era completamente distinta a la que había usado con mi hermana.
Renata y Paula se miraron entre ellas, entendiendo que ambas habían sido usadas de formas diferentes para servir al mismo propósito, mantenerme en la oscuridad. Tú me dijiste que ya sabía todo, le reclamó Paula a Andrés, con la voz subiendo de volumen. Me hiciste sentir que no tenía nada que decidir, que yo solo estaba respetando algo que ya estaba resuelto. Y a mí me dijiste que era emocional, que nada había pasado en realidad, agregó mi madre, con una mano todavía sobre el pecho, como si le costara respirar. Camila, que hasta ese momento se había quedado más callada que el resto, finalmente estalló. 11 meses, Andrés, casi un año viéndome a la cara sabiendo que me estabas usando para que yo protegiera tu mentira. ¿Sabes lo que se siente eso? Andrés intentó defenderse. Yo nunca quise destruir esta familia, dijo, con esa voz que usa la gente cuando ya sabe que perdió. No la destruiste tú solo, le respondí. Todos tuvieron oportunidades de decirme la verdad. Todos eligieron no hacerlo. No grité, no lloré frente a nadie, no insulté a nadie, aunque el cuerpo entero me pedía hacerlo. Simplemente dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi bolso y dije, con la voz más tranquila que pude reunir, ya tengo dónde vivir. Mi abogado se va a comunicar contigo, Andrés. Camila intentó levantarse para seguirme. Por favor, no lo hagas, le dije, sin mirarla del todo. No todavía. Salí de ese salón con las piernas temblando, pero la cabeza más clara que en meses. Manejé directo al departamento pequeño que había alquilado en secreto, todavía con el vestido de la fiesta puesto, todavía con los zapatos incómodos que no me quité hasta cerrar la puerta detrás de mí. El lugar estaba prácticamente vacío, solo un colchón en el piso y unas cuantas cajas que había ido llevando poco a poco durante las últimas semanas, con el pretexto de donar cosas viejas. Me senté en el borde de ese colchón, todavía con el vestido puesto, y por primera vez en 3 meses lloré sin tener que controlar mi cara para que nadie notara nada. Lloré por Andrés, sí, pero sobre todo lloré por Camila, por la versión de mi hermana que yo creía conocer y que esa noche había terminado de desaparecer frente a mí, en un salón lleno de gente, entre flores blancas y una orquesta que seguía tocando como si nada. Cierre. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. El divorcio se resolvió sin demasiado drama legal, porque yo había llegado preparada y Andrés no tenía argumentos que sostener. Me distancié de casi toda mi familia durante un tiempo. Algunas amistades, como la de Renata, terminaron ahí mismo, esa noche. Recuerdo que, mientras yo caminaba hacia la salida del salón, ella intentó detenerme un segundo, tomándome del brazo, y solo alcanzó a decir, «Mariana, yo no sabía cómo». No la dejé terminar. Le dije, sin detenerme, que 2 años eran tiempo suficiente para haber encontrado una manera, y seguí caminando. Nunca volvimos a hablar después de esa noche, ni siquiera un mensaje de cumpleaños. Con Paula tardé más de 1 año en volver a hablar, y cuando lo hicimos, la relación ya no fue igual. Con mis padres el camino fue distinto. Ellos, con el tiempo, entendieron que su silencio, aunque viniera de un lugar de miedo y no de maldad, me había costado algo que no tenía reparación exacta: 3 años de vivir dentro de una mentira colectiva. Empezamos a reconstruir despacio, con terapia familiar de por medio, sesiones incómodas los martes por la tarde en las que mi madre lloraba más que yo, repitiendo que solo había querido evitarme un dolor que, según ella, de todas formas iba a llegar tarde o temprano. Le respondí en una de esas sesiones que ese razonamiento era exactamente el problema. Decidir por mí cuándo y cómo debía enterarme de mi propia vida. Con el tiempo, algo parecido a la confianza volvió a construirse entre nosotros, más lento de lo que cualquiera hubiera querido, pero real. Con Camila fue mucho más difícil. Entendía o intentaba entender que dudara unos días sobre cómo decirme algo tan doloroso. Lo que no podía perdonar tan fácil era que hubiera convivido conmigo durante más de 1 año, riéndose conmigo, abrazándome, sabiendo exactamente lo que estaba pasando. Pasamos casi 4 meses sin hablarnos del todo, algo que hasta ese año hubiera parecido imposible entre nosotras. El primer acercamiento real vino de ella, un mensaje corto una noche de domingo. No espero que me perdones todavía, solo quería que supieras que pienso en ti todos los días. No le contesté esa noche. Le contesté 2 semanas después, con un café que duró apenas 20 minutos incómodos, pero que fue el primer ladrillo de algo que, despacio, empezamos a reconstruir. Andrés, por su parte, perdió mucho más que a mí.
Cuando todos en ese salón descubrieron las distintas mentiras que había usado para mantenerlos callados, dejaron de verlo como a alguien a quien habían protegido por lealtad. Empezaron a entender que también habían sido piezas movidas en un tablero que él controlaba. Mi hermana dejó de hablarle. Mis padres, que lo habían tratado como a un hijo durante 12 años, no volvieron a invitarlo a nada, ni siquiera a las reuniones más pequeñas donde antes siempre tenía un lugar reservado en la mesa. Me enteré, meses después, por un conocido en común, que se había mudado a otra ciudad, casi empezando de cero, sin la red de gente que durante 12 años había construido a mi alrededor y que, sin planearlo, terminó protegiéndolo a él. Se quedó, al final, bastante solo. Meses después, cuando ya habíamos empezado a hablar de nuevo, Camila me preguntó algo que yo sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Por qué esperaste 3 meses? ¿Por qué no dijiste nada apenas lo supiste? Le respondí lo que sentía de verdad, sin adornarlo, porque necesitaba descubrir quién me mentía por miedo y quién podía mirarme a los ojos sabiendo que me estaba haciendo daño. Pensé que me tomaría unas semanas entenderlo. Terminé necesitando mucho más tiempo del que esperaba. Y esa fue, al final, la parte más difícil de superar. No fue perder a Andrés. Eso dolió, sí, pero es un dolor conocido, uno que otras mujeres han sentido antes que yo y sabía, de alguna manera, cómo nombrar. Lo que realmente cambió algo dentro de mí para siempre fue descubrir que durante años había entrado en habitaciones llenas de gente que me quería, gente que me conocía la voz y las costumbres desde niña, y que todos ellos sabían algo sobre mi propia vida que yo no sabía. Aprendí, de la forma más dura posible, que el silencio también es una decisión, que cuando alguien elige no decirte la verdad para protegerte, en realidad está protegiendo su propia comodidad, o la comodidad de la mentira que le resulta más fácil de sostener. También aprendí algo que no esperaba, que el amor de una familia no siempre significa que esa familia va a decirte la verdad cuando más la necesitas. A veces significa exactamente lo contrario, porque quieren evitarte el dolor tanto como quieren evitarse a ellos mismos el momento incómodo de dártelo. No los odio por eso, ya no, pero tampoco vuelvo a confundir cariño con honestidad, 2 cosas que antes de esa fiesta yo daba por sinónimos sin pensarlo 2 veces. Hoy, un par de años después, vivo sola, en ese mismo departamento pequeño que alquilé mientras todavía fingía no saber nada. Tengo una relación distinta con mi familia, más honesta, más cuidadosa. Perdí amigas que pensé que serían para siempre y gané una claridad sobre las personas que sí me sostuvieron, aunque fueran pocas. Si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, no hablo de Andrés, hablo de los sobres, de esa noche en que puse sobre la mesa, frente a toda mi familia, no solo la infidelidad de mi marido, sino el mapa exacto de cada silencio que la sostuvo, porque a veces la traición más profunda no viene de la persona que te engaña. Viene de todos los que decidieron que tu derecho a saber la verdad era menos importante que su propia comodidad.